Bienvenidos a la Semana del Apartheid Israelí de 2021. Mi nombre es Pamela Erencibia y me acompaña Raúl Burbano. Seremos los moderadores esta noche. Les damos la bienvenida a este panel sobre la solidaridad entre Chile y Palestina. Palestina a través de los ojos chilenos. Gracias, Pamela, es un honor poder participar. Gracias a los coordinadores por organizar esta plática tan importante. Quisiera hacer un reconocimiento breve. Nos comunicamos el día de hoy desde Toronto, localidad que se conoce en la lengua indígena de los Mohawks como Tkaronto. Es territorio indígena bajo ocupación, la tierra de los Wendat Seneca, los Haudenosaunee y más recientemente las naciones Mississauga y Anishinaabeg. Sigue vigente el Tratado del Plato con una sola cuchara, un acuerdo internacional entre los pueblos Anishinaabeg y Haudenosaunee para compartir esta tierra pacíficamente y resguardar su medio ambiente y sus recursos. Dicho tratado nos ofrece un modelo radicalmente diferente del sistema de despojo de tierras, ocupación y racismo que implementa el Estado colonial canadiense. Canadá hoy día se encuentra en medio de una pandemia viral y aún así mantiene su ocupación armada de las tierras indígenas en violación de su soberanía, implementando diversos proyectos de desarrollo en la región de la Reserva de las Seis Naciones en Caledonia. Asimismo, Canadá sigue acelerando proyectos de oleoductos y gasoductos y de extracción de arena bituminosa en las tierras robadas a sus pueblos indígenas, además de su construcción ilegal de viviendas, las cuales empeoran aún más los problemas que enfrentan las comunidades indígenas. Reiteramos nuestra firme solidaridad con los defensores del territorio indígena y con su lucha por la soberanía frente a la violencia colonial de la ocupación. Como movimiento solidario en la lucha anticolonial del pueblo palestino, es nuestro deber y compromiso rechazar el colonialismo y el apartheid en estas tierras y apoyar a los movimientos solidarios indígenas tanto aquí como en Palestina. Gracias, Raúl. Hablaré un poco sobre la SAI y nuestros expositores. La Semana del Apartheid Israelí, o la SAI, se ha convertido en uno de los eventos globales más importantes del movimiento de solidaridad con Palestina. Inició en Toronto en el año 2005. La temática de este año se titula Unidos contra el racismo. En todo el mundo siguen creciendo el racismo, la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Durante los últimos meses hemos visto cómo los pueblos del sur global, personas de color, presos políticos, personas sin techo, migrantes y refugiados, entre tantos otros, han sufrido los estragos de la pandemia del COVID-19, la cual ha agravado la vulnerabilidad de dichas comunidades. Durante los últimos 17 años, la Semana del Apartheid israelí se ha coordinado a nivel mundial para protestar contra estas injusticias y defender la libertad, la justicia y la igualdad del pueblo palestino como parte de la lucha por la justicia indivisible. Los eventos de este año le dan continuidad a la orgullosa tradición de resistencia contra la discriminación racial, el colonialismo y el apartheid, conmemorando las luchas, la diversidad y los vínculos que nos unen. Examinaremos este tema con el panel del día de hoy, la diversidad e interconexión de las luchas en todo el sur global, haciendo hincapié en la conexión entre Chile y Palestina. Hoy más que nunca te necesitamos a ti, nos necesitamos los unos a los otros, uniendo nuestras voces en todo el mundo para acabar con el racismo, el colonialismo y el apartheid. Palestina sigue siendo un punto central donde se ponen a prueba medidas de represión global. El régimen del apartheid israelí pone a prueba sus ideologías bélicas y racistas, herramientas de vigilancia y armas de opresión y dominación racial, explotando al pueblo palestino como tantos conejillos de indias para luego exportar estas medidas ya aprobadas al mundo entero. Dichas herramientas agravan la opresión militarizada y racial en diversos países, desde la fortaleza de Europa hasta el Estado colonial de Canadá, desde India hasta Myanmar, desde Brasil y Honduras hasta Sudán del Sur y Ruanda, y como examinaremos en el panel del día de hoy, en Chile y en toda América Latina. Acabemos con el silencio, unamos nuestras voces contra el racismo. Me encanta esa frase, acabemos con el silencio y unamos nuestras voces contra el racismo, maravilloso. Voy a explicar algunas normas del evento, en particular con respecto a la política para evitar interrupciones, tal y como si fuera un evento presencial. Con el crecimiento de los esfuerzos del boicot y la desinversión tanto aquí en Toronto como a nivel global, a veces estos eventos sufren interrupciones o ciberataques racistas y discriminatorios, con el fin de callarnos e inhibir nuestra capacidad de dialogar e intercambiar ideas.
Hoy implementaremos la política de la Universidad de Toronto para evitar interrupciones, por lo cual exponemos aquí algunas normas para el evento de acuerdo con el protocolo de la UDT. Primero, se prohíbe toda grabación del evento salvo por nosotros los organizadores. A la audiencia no se le permite grabar el audio ni el video del evento. Por favor apaguen y guarden sus cámaras y grabadores. Los organizadores grabarán el evento y compartirán la grabación después. Esperamos que su participación en el chat de Facebook cumpla con la normativa aplicable de la UDT. Los organizadores nos comprometemos a promover el diálogo y la libertad de expresión. Rechazamos el racismo, la discriminación y la opresión en todas sus formas. Toda participación en el evento tendrá que cumplir con estos compromisos fundamentales. Cualquier comentario, imagen u otra intervención en el chat que viole estos principios de equidad se eliminará. Comenzaremos con unos saludos de parte de Tania Vega de Upping the Ante, uno de los grupos que coordinan el evento, con un breve mensaje. Adelante, Tania. Hola, gracias por acompañarnos para el evento Palestina a través de los ojos chilenos. Mi nombre es Tania Vega, edito la revista Upping the Ante, una revista de teoría en acción desde Toronto. Publicamos artículos, entrevistas, diálogos y reseñas sobre los movimientos sociales de izquierda en todo el mundo. Pero más que un acervo de los movimientos sociales, la pregunta central que orienta todo nuestro trabajo es ¿cómo puede ser útil este trabajo para el activismo? En otras palabras, ¿cómo pueden los activistas aprovechar nuestras publicaciones para apoyar sus movimientos? Por ejemplo, en el más reciente número 22 publicaremos un artículo de opinión sobre la asistencia mutua y cómo evitar la cooptación de la asistencia por el Estado neoliberal. Tenemos además entrevistas de los profesores y profesoras que organizan una lucha contra la empresa Ford en Ontario, de luchas de resistencia indígena en Oaxaca, el activismo antifascista en Hungría, el anarquismo indígena, el sindicalismo de izquierda en la China postcomunista. Además tenemos un diálogo sobre una huelga casi general en Columbia Británica a principios de los años 2000, el activismo de justicia climática, y los estallidos antiimperialistas en Hong Kong, Kurdistán e Irán. De mucha relevancia para este panel, en el número 22 se incluye una entrevista que se titula El estallido social en Chile, en la cual Pamela habla con Emilio David y Pablo Vivanco sobre las causas del estallido en Chile. Con el contexto histórico y contemporáneo del estallido social, se examina la historia laboral de Chile, sus movimientos sociales y su economía política para ilustrar el impacto global de Chile en su lucha contra el neoliberalismo y la violencia del Estado. Pamela y Emilio formarán parte del panel de esta noche, además del doctor Rodrigo Carme. Ahora lo repetiré todo en español, con su permiso. Gracias por venir esta noche al panel llamado Palestina a través de ojos chilenos. Me llamo Tania Vega, soy editor con Open the Ante, una revista de teoría y acción. Conformamos una revista en la ciudad de Toronto, la cual se basa en artículos, entrevistas, mesas redondas, críticas literarias acerca de movimientos sociales izquierdistas alrededor del mundo. Más que un contenido de movimientos sociales, la pregunta que nos guía en todo lo que hacemos es, ¿cómo puede un activista usar esta información? En otras palabras, ¿cómo puede usar este artículo para apoyarse en los movimientos en los que están envueltos? Por ejemplo, en nuestro volumen número 22, que ya está por publicarse, tenemos un editorial discutiendo la historia de ayuda mutua y cómo resistir la reincorporación al Estado neoliberal. También entrevistas realizadas a maestros de base que se organizaron contra Rob Ford en el Premier de Ontario. También se hablará sobre la resistencia indígena que habita en Oaxaca, México. Asimismo, se publicarán artículos de los movimientos que están en contra del gobierno fascista en Hungría, y así como anarquía indígena y sobre los movimientos izquierdistas en China después del comunismo. Específicamente resulta relevante para el panel de hoy, volumen 22, una entrevista respecto al tema del estallido social en Chile, en cual nuestra colaboradora Pamela Arancibia mantiene una plática con el doctor Emilio David y Pablo Vivanco respecto a los levantamientos que se han realizado en Chile y nos dan un resumen histórico y contemporáneo de los movimientos sociales y de la economía política que tiene Chile, así como ese país mantiene su lucha en contra del neoliberalismo y la violencia del Estado. Pamela y Emilio estarán en el panel esta noche junto con el doctor Rodrigo Carmi, Paz Jurado. Como ustedes saben, es más importante que nunca unir nuestra lucha
nuestra lucha a nivel internacional, por lo que estaremos a la espera de esta gran discusión. Gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto, disculpen. Queremos darle la bienvenida a Paz Jurado de Apoyamos Chile, otro grupo que co-coordina el evento para que comparta algunos comentarios y haga un performance con nosotros. Nos emociona mucho contar con su presencia el día de hoy. Una breve semblanza. Paz Jurado es artista, actriz y activista chilena palestina, radica en Toronto, es miembro fundadora de Apoyamos Chile, organización de solidaridad en Toronto, arraigada en la comunidad de exiliados chilenos. Apoya el estallido social en Chile por medio de su activismo en Toronto, su organización comunitaria y su trabajo artístico, el cual incluye su obra de performance Los Ojos de Chile, el cual compartirá con nosotros el día de hoy. Es egresada de la Escuela de Teatro y Comunicaciones Escénicas de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Chile. Estudió literatura dramática y teatro en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha trabajado en el teatro musical clásico contemporáneo y en diversas artes escénicas y películas independientes y proyectos artísticos en Chile, México, Guatemala y Canadá, con un enfoque en el teatro social y el arte comunitario. Por otro lado, ha enseñado la expresión musical y las artes escénicas a los niños y jóvenes. Bienvenida, Paz. Hola, muchas gracias. Saludos a todos, mi nombre es Paz Jurado, soy actriz chilestina, también soy parte del grupo de solidaridad Apoyamos Chile en Toronto. Hemos trabajado desde octubre de 2019 en solidaridad con Chile. Hemos hecho muchas actividades y eventos, pero nos enfocamos en denunciar, alzar la voz y luchar por medio de las artes. Entonces hicimos el performance que se titula Los Ojos de Chile con mi colega Denis Rogers Valenzuela. Hicimos el video del performance con Danielo Vergara. No quiero hablar demasiado sobre el video porque lo van a ver el día de hoy, pero solamente quiero comentar que para nosotros fue muy impactante ver cómo una vez que Chile despertó y su pueblo abrió sus ojos, el gobierno trató de cegarlos. Por esa razón creamos esta pieza y es importante además porque esta forma de cegar, mutilar y oprimir al pueblo es la misma táctica que emplea Israel contra el pueblo palestino. Ejemplo que ha seguido el gobierno chileno lamentablemente para oprimir a su propio pueblo. Todos conocemos la injusticia y el dolor que han impactado al pueblo palestino, pero hoy quiero hablar de su lucha. Es un pueblo que nunca se rinde, nadie podrá borrar jamás su sonrisa ni su convicción. Es un pueblo valiente que con su fuego enciende las almas de todo el mundo. Antes de dejarlos, quisiera citar dos poemas que me recuerdan al pueblo palestino. Uno es el poeta chileno Pablo Neruda que dice: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. El otro es del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. El poema se titula Fueguitos. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Cito este poema porque para mí el pueblo palestino es el fuego que enciende todas las demás luces del mundo. A pesar del dolor, el encarcelamiento, la represión, aunque quieran quitarnos todo, jamás podrán despojarnos de nuestra convicción ni de nuestra alma libre. Estamos en solidaridad con Palestina y mi corazón está con toda la gente de Palestina, con la gente que enfrenta esta lucha que nunca se rinde. Viva Palestina libre. En este momento verán el video que se titula Los Ojos de Chile.
estamos trabajando para iniciar el video. Sí, en eso estoy. Gracias. Definición de ojo. Ojo, sustantivo. Una estructura sensorial en animales sensible a la luz, que en casi todos los vertebrados, la mayoría de los artrópodos y algunos moluscos, es el órgano de visión que forma imágenes. Ojo, órgano de visión casi esférico, generalmente emparejado, hueco en vertebrados que está lleno de un material gelatinoso, forrado con una retina fotosensible. Está alojado en una órbita ósea en el cráneo. Las cejas protegen a los ojos del sudor. Las pestañas protegen a los ojos del viento, mosquitos u otras cosas que pudiesen golpearlos. Los párpados protegen los ojos y los mantienen humectados. Mirar, vistazo, como en ella echó un ojo ansioso al helado. Los ojos están hechos para mirar. Se puede mirar hacia lo lejos. Algo que tiene una apariencia sugerente de un ojo, como un brote sin desarrollar en una papa. Un área como un agujero en el centro de un ciclón tropical marcado por vientos suaves o calma total sin precipitaciones. Algo central, el ojo del problema. Neoliberalismo. En 1970, Salvador Allende, socialista, es democráticamente electo en Chile. Pero Nixon y la CIA no están de acuerdo y deciden salvar Chile apoyando y financiando la intervención militar de 1973. Durante la dictadura, un grupo de economistas chilenos, entrenados por Milton Friedman y la Universidad de Chicago, presentan el plan de privatizar los deberes del Estado a Pinochet. Él aprueba la idea y los nombra sus ministros. Y así, rápidamente, la educación, la salud, las pensiones, los recursos naturales, incluyendo el agua, son privatizados. De esta manera, el país creció económicamente, pero sobre todo en desigualdad social. Esta situación se puede describir con la siguiente frase de Nicanor Parra. Hay dos panes. Usted se come dos. Yo, ninguno. Consumo promedio, un pan por persona. Desde el 18 de octubre del 2019, las personas han salido espontáneamente a las calles. Pensiones dignas. Salud para todos. Educación gratuita y de calidad. Justicia para nuestros pueblos originarios. Devuelvan el agua. Exigiendo un justo cambio radical. Pero, el gobierno, presidido por Sebastián Piñera, ha respondido con represión y violencia de una forma particular. Los ojos, gracias, son para mirar. Las cejas, las pestañas, los párpados no protegen a los ojos de las balas. Balines, perdigones, como sea. Desde el 18 de octubre hasta el 20 de diciembre del 2019, van 359 personas con daños oculares.
3.557 personas heridas, 1.496 vulneraciones en las comisarías, de las cuales 207 corresponden a violencia sexual. 2.040 personas heridas por disparos, 223 personas heridas por lacrimógenas. Si esto no es volver a la dictadura, ¿qué es? Fabiola Campillay, 36 años, iba caminando por la calle cuando le dispararon una bomba lacrimógena en su cara. Gustavo Gatica, 21 años, estudiante de psicología, le dispararon directamente a sus 2 ojos mientras fotografiaba las protestas. Ellos nunca más podrán mirar. El gobierno de Chile ha reprimido, mutilado, violado y asesinado a su pueblo desde que comenzó el estallido social. La gente sigue marchando, exigiendo lo que todo ser humano debería tener como derecho. Muchísimas gracias, Paz, por el video tan conmovedor y el poema también. Antes de cederle la palabra a los panelistas, se los voy a presentar. Daré una breve semblanza de los panelistas y antes de cederles la voz, quisiera explicarles un poco por qué quisimos tener esta conversación sobre Chile y Palestina, por qué estos dos países, estas dos naciones en particular. Entonces daré una breve historia de la relación y después le cederé la palabra a Emilio y Rodrigo. Emilio Dabel es abogado palestino chileno y politólogo con especialización en asuntos constitucionales, derecho institucional y los derechos humanos. Actualmente radica en Toronto. Anteriormente era investigador y profesor invitado de la Escuela del Derecho de la Universidad Nacional An-Najah en Nablus, Palestina, de 2017 a 2018. Entre 2015 y 2016 fue becario y profesor de asignatura de Derecho y Palestina y profesor asistente de Derecho con la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia y el Centro de Estudios sobre Palestina. De 2014 a 2015 fue el director del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos del Instituto Hutzbart en Jerusalén, instituto donde enseñó de 2011 a 2015. También enseñó en la Universidad Diego Portales en Santiago, Chile, y sus últimas investigaciones y publicaciones examinan la relación entre el derecho y el cambio político y social, la subjetividad y la formación de identidad, con un enfoque particular en el poder disciplinario del derecho y el discurso de derechos humanos en la política contemporánea. Rodrigo Carmi Boletín tiene doctorado en Filosofía de la Universidad de Chile, es profesor e investigador con la Facultad de Filosofía y Humanidades y con el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, además de desempeñarse como director de investigación de dicha facultad. En su trabajo se entrelazan el pensamiento contemporáneo y el pensamiento griego-árabe medieval, enfocándose en la cuestión de la imaginación. Es coeditor de los siguientes libros:
contribuyó un texto al Desconcierto, un diario digital del cual es columnista para la serie. Sus últimos libros, los cuales reflexionan sobre los levantamientos en Chile, Palestina y otros países, se titulan Sus temas de interés en sus investigaciones incluyen el averroísmo y el pensamiento averroísta y la teología política y modernidad en la tradición de Michel Foucault, Giorgio Agamben y otros. Como mencioné, les iba a explicar un poco sobre el panel de esta noche y por qué decidimos conversar sobre este tema. Si se hace la pregunta en Chile, la gente entiende por qué, y en Palestina también. Y eso es porque Chile cuenta con la diáspora más grande de palestinos en el mundo, fuera del mundo árabe. La razón por esa historia es una historia larguísima de más de 100 años. La historia de palestinos en Chile también es la historia de las represiones que ha sufrido el pueblo palestino, las olas de migración, desde finales del siglo XIX, cuando los palestinos y también gente de lo que hoy se conocen como las naciones de Siria y Líbano se vieron obligados a huir primero a Europa y de ahí para Chile, bueno, a América Latina, a menudo cruzando por Brasil y Argentina antes de llegar a Chile. La comunidad se estableció en un principio en aquella época, pero ha habido otras olas de migración, como mencioné, han sido olas de migración relacionadas con los acontecimientos en Chile. Otro detalle que quisiera mencionar también es que si hablas con la mayoría de los chilestinos, como se llaman, muchos te dirán que son de Beit Yala, muchos son de ahí, de Belén también, de Beit Zahod y también de Beit Zafafa. Son las principales comunidades palestinas de las cuales llegaron a Chile. Se asentaron en Santiago de Chile, principalmente en los barrios de Recoleta y Patronato. Y después hubo otra ola de migración que llegó en los 1920, después del final de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano llegaba a su fin. De hecho, la comunidad anterior también iba huyendo de los turcos otomanos durante la Guerra de Crimea para evitar convertirse en carne de cañón en las guerras. En 1967, con la anexión de Jerusalén, hubo otra ola de palestinos que llegaron porque en ese momento ya existía una comunidad establecida, asentada en Chile y mucha gente se reunió con sus familiares en Chile. Las intifadas de los 1980 y 90 fueron otra ola de migración y más recientemente en 2008 con los ataques a Gaza. Hemos visto esas comunidades, ha sido un proceso muy largo durante más de 100 años y es por eso que hoy día Chile es el hogar de la diáspora palestina más grande fuera del mundo árabe y también me parece que como es una comunidad tan establecida, los chilenos conocen muy bien la lucha de los palestinos y la apoyan bastante. De hecho, los chilestinos han mantenido un sentir de identidad muy fuerte. Se expresa con un término que aprendí recientemente. Creo que la comunidad chilestina mantiene un sentir de sumud, de resolución, de conservar su cultura, su legado, su historia, la memoria de lo que le ha sucedido al pueblo palestino. Esto lo logran conservando y preservando las tradiciones culturales, el alimento, la danza, el baile dabke. Lo han hecho con el equipo de fútbol chileno, palestino. Hoy en día a menudo se ve que muchos jóvenes chilenos que participan en las protestas y muchos otros chilenos muestran su solidaridad poniéndose la cafilla como señal de resistencia y solidaridad con el pueblo palestino. Con respecto al por qué queremos platicar de eso aquí, es porque tanto en Chile como en Palestina hay comunidades de diáspora.
aquí en esta tierra que se denomina Canadá, conocida en la tradición indígena como la Isla Tortuga. Pero también es importante aquí que conozcamos esta historia de solidaridad para que podamos mantenerla aquí también y seguir apoyando los movimientos en Chile, en Palestina, pero también en otros países. Y seguir en ese espíritu de internacionalismo. Es todo lo que quise comentarles. Ya hablé más de lo que esperaba. Les cederé ahora la palabra primero a Emilio y después a Rodrigo. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Un saludo a todos. Antes que nada quisiera agradecerles a los organizadores, a Pamela y a los demás por esta invitación maravillosa al evento palestino desde una perspectiva sudamericana. Es relevante, me parece, por tres razones principales. En primer lugar, desde un punto de vista humano, muy personal, como mencionó Pamela al principio, la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe se encuentra en Chile. Y yo formo parte de esta comunidad, de esta diáspora. Mis abuelos salieron de Palestina hace más de un siglo, pero su nieto volvió a recorrer su camino queriendo conocer de alguna manera su mundo. Pasé 11 años investigando y enseñando en Palestina. Mi encuentro con los palestinos y su historia, sin lugar a dudas, fue cargado con muchas reminiscencias fantasmagóricas de mi infancia, de mi propia familia y mi historia personal. Al llegar a Palestina, por ejemplo, entendí el origen del indumentario y la estética del hogar de mis abuelos. Aspectos que para mí eran tan misteriosos en su momento, pues se diferenciaban tanto de las familias de mis amigos. Sonreí con melancolía en Palestina al encontrarme en la casa familiar de los Daoud en nuestro pueblo en Palestina, Beit Jala, en 2007, recopilando nuevas hojas de parra para Wadadawal, un ritual solemne y preciado que se realiza una vez al año en la casa de mi abuelo en Chile. Me sobrecogió un extraño sentido de pertenencia y familiaridad al caminar por las calles por las cuales caminaron mis ancestros, visitando todos los lugares que ellos solían frecuentar. La iglesia donde seguramente rezaron, se casaron, donde fueron velados, y el cementerio donde fueron enterrados. Fue un honor para mí cuando, durante el funeral de uno de mis parientes en Bet Yala, la familia se aseguró de que yo estuviera en primera fila, al centro de la familia, recibiendo las condolencias de más de 100 personas. Cuando algunos de ellos me vieron con curiosidad, porque no me conocían, Talek Bishara Daoud, el pariente más cercano que tenía ahí, los vio severamente y les dijo: Emilio Daoud, mi sobrino de Chile. Y ellos respondieron cortésmente y cálidamente. Por lo tanto, mi encuentro con los palestinos no fue un encuentro con desconocidos, sino con personas, tanto muertas como vivas, lugares, sentimientos, memorias profundas, olores y las respuestas a muchas preguntas personales que son cruciales para mi propia identidad. Mi travesía por Palestina fue principalmente el encuentro con las personas que llevan mi apellido y los nombres y apellidos de tantos parientes míos y desconocidos palestinos en Chile. Descubrí cómo la gente gesticulaba, hablaba, comía, se despedía, se saludaba, festejaba y peleaba en las mismas formas en las cuales mis abuelos y mis padres solían hacer. La gente mostraba una extraña forma de orgullo y se comportaba de maneras reconocibles, las cuales había visto únicamente entre mis familiares y otras personas de la comunidad palestina en Chile. Palestina encarna un mundo que evoca mi mundo y le presta un sentido renovado. En Palestina nunca he experimentado la sensación del desplazamiento, otroriedad, inseguridad o inquietud. Al contrario, me percibí
como alguien que vivía entre fronteras familiares seguras, cálidas y protegidas. Sin embargo, precisamente porque la relación es tan personal, ciertamente he experimentado el enojo, resentimiento, rechazo, desaprobación, lo cual me provocó críticas con frecuencia, como es el caso a menudo, entre familiares. Sin embargo, y como era de esperarse, supongo, contextualicé mi investigación y mi trabajo en Palestina dentro de un claro sentido de familiaridad y solidaridad política con los palestinos. Creo que llegué a encarnar un sentir omnipresente que inunda a la comunidad palestina en Chile. La segunda razón importante por la cual hay que ver Palestina a través de los ojos chilenos es una razón política general. Tanto en Palestina como en Chile existe una lucha continua de los pueblos indígenas contra un régimen colonial. En ambos casos, los pueblos palestinos y los pueblos indígenas de Chile viven en una especie de estado de excepción que les imponen los colonizadores, bajo el cual los pueblos colonizados no se perciben ni como ciudadanos derechohabientes ni como sujetos políticos, sino que se consideran como un simple hecho, una amenaza, como cuerpos que se gobiernan por la violencia, la cual se normaliza por el derecho. En Palestina, por ejemplo, una serie de leyes de excepción se aplican de parte del régimen colonial israelí con este objetivo. En primer lugar, hubo leyes británicas de emergencia que se remontan a la época del mandato y se implementaron para reprimir a la lucha palestina contra el mandato y el proyecto sionista. En segundo lugar, existen miles de órdenes militares israelíes que regulan y gobiernan cada aspecto de la vida palestina en el territorio del 1967, suprimiendo cualquier forma de resistencia a la opresión, y en tercer lugar, todo un conjunto de leyes y excepciones legales y un régimen legal de discriminación que se implementa para gobernar a los ciudadanos palestinos de Israel. En Chile la situación no ha sido muy diferente. Las prácticas excepcionales y las leyes excepcionales se han empleado para reprimir a las comunidades indígenas, desde la fuerza brutal que se aplicó durante la época colonial española para desplazarlos o exterminarlos, hasta la estrategia militar y represiva que adoptó la República durante sus primeros 150 años de existencia, hasta la violencia del régimen militar de Pinochet de 1973 hasta la década de los 90, hasta la aplicación más reciente de parte de los gobiernos democráticos de las leyes excepcionales de antiterrorismo que implementó la dictadura de Pinochet con el fin de reprimir a los movimientos indigenistas hoy día. En ambos casos el colonizador emplea violencia fiscal, institucional y simbólica con el fin de reprimir a otro pueblo, despojarlo de su patrimonio ancestral y finalmente invisibilizar la colonización y la violencia que se le impone. Por lo tanto, y a pesar de estar tan lejos, la lucha palestina y la chilena son estrechamente relacionadas. Los palestinos y los chilenos son reprimidos con la misma tecnología, son asesinados con las mismas armas, son disciplinados con las mismas técnicas policiales, y la dominación y subyugación tienen los mismos objetivos: consolidar un régimen colonizador y depredador. Estas paralelas nos pueden ayudar a crear solidaridad política y aprender de nuestras resistencias respectivas. Finalmente, y en otro nivel, existe en Palestina y en Chile una lucha muy similar por la justicia social y económica en un contexto cada vez más autoritario y neoliberal. Resulta interesante que Chile, desde finales de los 1970, incluso antes de la tendencia neoliberal global de Reagan en los Estados Unidos y Thatcher en el Reino Unido, Chile fue laboratorio del neoliberalismo bajo la dictadura. Aunque Pinochet fue vencido en un referendo en 1989, aún así, después de 16 años de injusticias sociales, mentiras, represión y muerte, la dictadura obtuvo alrededor del 43% de los votos.
no obtuvo nada bueno. Evidentemente, los generales habían decidido retirarse, pero nunca se retirarían por completo. El sistema electoral ad hoc, parte del diseño de la democracia protegida en Chile y otras dinámicas políticas, permitió la consolidación del legado social, económico y político de Pinochet. En 2005, cuando salí de Chile, la coalición de centro-izquierda, que había gobernado al país desde los 1990, todavía operaba como mera administradora de las estructuras políticas y económicas del exgobierno militar. No se habían implementado reformas significativas en materia económica, social o política. La desigualdad social y económica era de un grado casi obsceno y parecían contener a los movimientos sociales dentro de un status quo conservador y neoliberal, cosa que se cambió de manera radical en el año 2019. La rebelión chilena prometió que el mismo neoliberalismo que había nacido en Chile ahora moriría en Chile. Observamos los acontecimientos con esperanza. En el caso de Palestina, hay dinámicas similares que se han observado después de Oslo. Es común hoy en día, en el análisis crítico de Palestina, decir que las transformaciones después de los acuerdos de Oslo están liberalizando a Palestina en lugar de liberarla. Debido al fracaso de la lucha por lograr la descolonización, la autoridad palestina ha encabezado esfuerzos para construir la economía palestina y sus instituciones de acuerdo con un marco neoliberal, el cual le parece muy funcional al diseño colonial israelí. Esto no solamente ha creado diferencias socioeconómicas obscenas, sino que también ha desmantelado las fuentes existentes de solidaridad y ha contenido la posibilidad de movilización política y social. Dichas transformaciones, como en el caso de Chile, se han implementado bajo el gobierno autoritario de la Autoridad Palestina y bajo un estado de excepción palestino interno dentro. Comenzó en 1994 cuando se creó la Autoridad Palestina, pero llegó a su cenit en 2007 después de la división entre Cisjordania y Gaza, con la suspensión legal y práctica del régimen constitucional. La situación política en Palestina hoy día, me parece, se refleja de mejor manera en un documento que recibí ayer de una amiga palestina muy querida de Hebrón, su credencial electoral, la cual lo obtuvo en 2017, creo, que nunca pudo usar. Existe toda una generación de palestinos que nunca han podido votar, como fue el caso en Chile durante la dictadura de Pinochet. Ya pasaron 15 años desde ese entonces. Quisiera terminar señalando que los palestinos cada vez más están mirando hacia Sudamérica en busca de alianzas y apoyo para su lucha. Me parece que la potencial en Sudamérica de desarrollar una agenda progresista con respecto a Palestina y viceversa es extraordinaria. Y los esfuerzos en ese sentido deben fortalecerse y apoyarse. Tanto los sudamericanos como los palestinos conocen muy bien las intervenciones norteamericanas. En ambos lugares han experimentado la dominación política extranjera y los regímenes autoritarios y sus tácticas. Tienen una sensibilidad particular a estas dinámicas en otros contextos. Ambos pueblos pueden entender perfectamente las implicaciones y la realidad del colonialismo y del intervencionismo extranjero. Los peligros de sustituir a la liberación con el liberalismo. Y la forma en que la teoría del enemigo interno se introduce dentro del país. Y por qué los regímenes de Palestina y Chile persiguen a su propio pueblo, practican la tortura
y reciben capacitación en técnicas de contrainsurgencia de parte de fuerzas israelíes y estadounidenses para reprimir los movimientos sociales y políticos. Subrayar estas paralelas podría alcanzar, a mi parecer, tres objetivos importantes. Primero, esclarecer nuestra interpretación histórica con el análisis de realidades parecidas en otros lugares y las formas de resistencia que se pueden emplear. Segundo, ayudar a la gente comprometida con las causas emancipatorias a organizar acciones bien informadas en solidaridad con ellos. Y en tercer lugar, contribuir a una dialéctica constructiva entre la producción del conocimiento y la acción política. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Bueno, leeré un manuscrito breve que he escrito para la ocasión, el cual se titula La máquina colonialista de ocupación. Notas breves para la investigación genealógica. Entonces, así se llama. Quisiera hablar de una constelación extraña. Como las estrellas, hablaremos de una constelación que vincula tres lugares con una sola tecnología o, como diremos aquí, con una sola máquina, la máquina colonialista de ocupación. El intelectual palestino Elias Sambar platicó una vez con el filósofo francés Joseph, diciendo que si queremos entender la colonización sionista tenemos que mirar hacia Estados Unidos. El desarrollo histórico de Estados Unidos nos presenta el mismo proceso que se aplica en Israel. Un tipo de colonización al cual no le importan los pueblos indígenas, un tipo de tecnología colonial que no intenta integrar a los pueblos indígenas al orden metropolitano, sino que necesita borrarlos de la faz de la tierra. Un tipo de poder y tecnología que sirve para producir un territorio vacío. Esta tecnología colonial es la que articula el mito excepcionalista de Estados Unidos más allá de los pueblos indígenas y existe dentro de un proceso dual. Por un lado, se trata de desterrar al pueblo y por el otro, territorializar el lugar. Desterrar y territorializar son dos lados de una sola moneda, de una sola máquina colonial. La desterritorialización implica borrar a la población indígena para dar lugar a la nueva territorialización colonial con los colonos. Como ha demostrado Roxanne Dunbar Ortiz, esta lógica ha sido la estructura que constituye a Estados Unidos, pero también constituye el proyecto sionista cuando Israel declara su independencia en 1948. El punto muerto que constituye la máquina de ocupación israelí define también el proyecto de Estados Unidos, porque en ambos países, Israel y Estados Unidos, vemos cómo se expulsa al indígena de manera sistemática. Pero encontramos la colonización no solamente en la historia de Estados Unidos e Israel, sino también en América Latina. Es bastante interesante examinar cómo funciona en Sudamérica la máquina colonial, en particular en el caso de Chile. El colonizador español tuvo que batallar contra el mapuche para conquistar el territorio. Pero hasta el siglo XIX, cuando Chile se convierte en un país independiente, comienza el proyecto del expansionismo. El proyecto de expansión territorial hacia el norte con el apoyo del capital de Gran Bretaña
el ejército chileno conquistó a Perú y parte de Bolivia, y despojó a Bolivia de su acceso al mar. Mientras tanto, hacia el sur, el ejército chileno, bajo la dirección del general Cornelio Saavedra y Benjamín Vicuña Máquina Zairías, exportado desde Estados Unidos, realizó un proceso violento colonial que se llamaba la pacificación de la Araucanía. Implica la destrucción de las comunidades mapuches, la persecución y expansión del territorio chileno del sur y la aplicación del estado de excepción a las comunidades mapuches hasta el día de hoy. Entonces, a finales del siglo XIX, el territorio chileno ha crecido, pero el acto de la pacificación es el paso final en un proceso muy largo que comenzó con pequeñas colonias en el sur con los colonos alemanes, como la parte de Yaquíhuer o Valdivia. Son dos áreas del sur de Chile que se poblaron con colonos alemanes en 1950, en 1850 más bien. Manuel Montt, quien llegaría a ser presidente un año después, eligió a Vicente Pérez Rosales para esa empresa, y en 1855 Pérez Rosales fue nombrado como cónsul chileno en Hamburgo. Y sigue con el proceso de expansión territorial, tratando de traer a más colonos alemanes a la región. La promoción sistemática de la colonización alemana en el sur termina con la pacificación en 1888 bajo la dirección del general Cornelio Saavedra. La lógica del proceso es la misma que encontramos en la historia de Estados Unidos, porque, como ya dijimos, Vicuña Maquena, Pérez Rosales y muchos otros participaron muy de cerca en las ideas estadounidenses de la colonización. Entonces, el Estado chileno aplica la máquina colonial de ocupación no solamente para expulsar a las comunidades indígenas, sino también para borrarlas de los ojos de la historia. Aquí tenemos esta extraña constelación que tal vez unifica a tres países distintos, tres lugares distintos: Estados Unidos, Chile e Israel. Obviamente no son lo mismo, tienen muchas diferencias entre sí. Pero la máquina colonial de ocupación, con su operación de punto muerto, se puede percibir como la misma cosa. Por supuesto, hubo demasiada resistencia indígena en Estados Unidos y en Chile, pero también en Israel con la lucha palestina. Tal vez sea porque esta máquina de la constelación colonial de ocupación operó en muchas tierras en todo el mundo, pero el poeta palestino Mahmoud Darwish, en su discurso, el penúltimo después del hombre blanco, demuestra en ese poema cómo la colonización sionista fue una de las últimas formas que heredamos de Cristóbal Colón y de la empresa de Cristóbal Colón, la idea del descubrimiento. El punto muerto en la colonización chileno del territorio Ualmapu, el territorio mapuche, no fue tan diferente de la colonización estadounidense, de todo el territorio indígena, y en ese sentido no es tan diferente del proyecto de colonización sionista de Palestina. En los tres lugares encontramos la misma lógica colonial, pero en contextos distintos. El mismo tipo de violencia que se ejerce contra los pueblos indígenas y el punto muerto que desterritorializa y territorializa una y otra vez. Para mí esto demuestra que si queremos pensar en la cuestión de qué se trata el capitalismo, tenemos que mostrar su estructura colonial de punto muerto. Es decir, el capitalismo no es el origen del colonialismo, pero tal vez el colonialismo de ocupación se puede percibir como la misma máquina capitalista. No existe mundo capitalista sin la máquina colonial de ocupación. Es por eso que tenemos esta extraña constelación entre el proceso de colonización en Estados Unidos y también en Canadá, como mencionaba Pamela, en Sudamérica y también en Israel hoy día, porque la expansión capitalista necesita colonos, que constituye un cierto mito racial de la blancura.
que, como ha demostrado Jacqueline Butler, fue una construcción colonial británica de las leyes que crearon el término blanco como etiqueta del poder. Esto es muy importante. La blancura es una construcción que se remonta a ciertas leyes que produjo la colonia británica en América, que crea el término de blanco como etiqueta del poder. Ahí está la importancia. Esta etiqueta no solamente construyó una nación, Estados Unidos, sino que también marcó la diferencia de clases en Sudamérica y también en Israel en formas distintas. Como saben, el discurso sionista muestra a un judío europeo blanco, no presenta a un árabe ni a un judío africano. Es por eso que este proyecto ha heredado una larga historia de diferencia racial que articula la máquina colonial de ocupación, cuya consumación se puede denominar como la globalización neoliberal hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a ambos por enriquecer esta conversación que hemos tenido. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos hacerles, que hemos elaborado. Comenzaré con la primera pregunta y de ahí seguiremos. Uno de los objetivos de este evento es examinar la relación entre el apartheid israelí y la represión en todo el sur global. Una de las formas en las cuales sucede eso es por medio del intercambio de capacitación y técnicas de represión, como por ejemplo el intercambio entre Israel y Chile. Se difunden aún más lejos cuando Chile los exporta a otros países en América Latina y el Caribe. Nos pueden compartir algunos pensamientos o ejemplos del papel que desempeña Chile como canal de las tácticas sionistas del castigo colectivo y la contrainsurgencia. Le cedo la palabra a cualquiera de los dos. Creo que Rodrigo, por favor. Seguramente lo conoces mejor que yo. No pude escuchar, hubo una interrupción en mi conexión de internet. Dije, adelante, ¿sí escuchaste la pregunta? No, es que no escuché la pregunta. Sí, te escucho a ti. Bueno, voy a repetir la pregunta. Uno de los objetivos de este evento es examinar la relación entre el apartheid israelí y las tácticas de represión en todo el sur global. Una forma en la cual eso sucede es a través del intercambio de capacitación y técnicas de represión, como por ejemplo entre Chile y Israel, y se difunden aún más lejos cuando Chile los exporta a otros países de América Latina y el Caribe. ¿Nos podrías compartir algunas consideraciones o ejemplos del papel que desempeña Chile o podría desempeñar como canal de las tácticas sionistas de castigo colectivo y contrainsurgencia? Bueno, me parece que la pregunta tiene varias dimensiones. La primera, diría yo, es que tenemos que recordar que la relación entre Israel y Estados Unidos es una máquina muy compleja, una especie de arma industrial. E Israel exporta muchas armas y muchas tácticas para el ejército o la policía en distintos países, y también desde la dictadura de Pinochet, Israel ha sido exportador muy importante de armas para el ejército chileno. Es una dimensión que mencionaría. Otra consiste en la capacitación. Existen muchas tácticas que aprende la policía y el ejército
de Israel y también de Estados Unidos, pero tienen una relación muy fuerte entre sí. Pero también existe una tercera dimensión que me parece más trascendente para este panel, es la relación entre no solamente el Estado chileno, sino también el apoyo que le da el Estado chileno a las grandes empresas forestales, porque la relación que tenemos entre el Estado chileno y estas grandes empresas que están en el sur, en el territorio mapuche, transforma el Wallmapu, en Chile el territorio mapuche, en un territorio con muchas leyes de excepción, como la ley de seguridad y Estado, las tácticas de antiterrorismo, y también transformó a la policía convirtiéndola en una especie de fuerza paramilitar. Esto me parece muy interesante porque podríamos decir que Wallmapu en Chile es una especie de Gaza de Palestina porque ha sido aislado de facto, ha sido aislado de la sociedad y tiene muchas intervenciones legales, policiales y militares a veces, como fue el caso en el siglo XIX. Y el mayor problema que enfrentamos allá es la lucha entre muchas organizaciones mapuches contra la apropiación del capital y las grandes corporaciones forestales que destruyen las comunidades y se adueñan del agua, de los ríos, etcétera, ¿sabes? Entonces es muy interesante demostrar cómo la lucha mapuche es una lucha anticapitalista porque es precisamente una lucha anticolonial. Y es por eso que podemos hacer una analogía con la lucha palestina, por la razón que menciona Emilio, no solamente por la colonización sionista, sino también la autoridad palestina como parte de la colonización sionista, porque el territorio palestino es un problema para el pueblo palestino en primer lugar, y la autoridad palestina tiene una estructura institucional muy interesante porque no tiene lógica apolítica, sino una lógica económica. Ha pasado de la gobernanza neoliberal de la misma forma en que se hizo en el Wallmapu, la gobernanza neoliberal en una lucha con la comunidad mapuche. Es por eso que me parece que el complejo militar industrial que Israel promueve a los países de América Latina, pero en especial en Chile y en especial durante este último gobierno de Sebastián Piñera, que Paz mostró en su documental breve. Me parece que el gobierno de Sebastián Piñera es un gobierno que la mayoría de los ejércitos, la mayoría proviene del complejo israelí. Entonces es muy interesante notar estas tres dimensiones que mencioné.
Si quisieras agregarle algo. Sí, solamente quería contextualizarlo de manera más general, que me parece importante. En primer lugar, Chile desde hace mucho tiempo ha sido plataforma para la exportación de las tácticas, como vemos, ya sea en el caso de estructuras económicas como el neoliberalismo, y vemos cómo las empresas chilenas van y se instalan en toda Sudamérica y el modelo chileno se está exportando con mayor o menor éxito, pero están tratando de exportarlo a Sudamérica y otras partes del mundo. Y esta historia, de una forma moral institucional, comenzó con la dictadura de Pinochet y después se evolucionó de manera muy sofisticada en diversas formas. En primer lugar, por supuesto, la cooperación en tecnología militar, pero también en la forma posterior con los gobiernos democráticos, en los tratados de libre comercio, en las tecnologías, los acuerdos de intercambio de tecnologías, etcétera. Entonces, la estructura de la cooperación entre Chile e Israel es mucho más compleja que simplemente las armas. Quisiera terminar por mencionar que me parece que la prueba más poderosa de esta colaboración, este intercambio de tecnologías militares, económicas y gubernamentales, es el hecho de que no necesitamos comparar las armas o examinar los tratados. Basta hoy día examinar los cuerpos de las personas chilenas y palestinas, las marcas que dejan estas tecnologías, estos sistemas policiales, dejan en los mismos cuerpos de los palestinos y chilenos hoy día, y quiero subrayar el video de paz que nos muestra estas heridas que son tan similares. Tenemos toda una generación de jóvenes en Chile con heridas notablemente similares y muy visibles como un mensaje que transmite el poder. Y cuando las comparamos con las heridas que se dejan en los cuerpos de los palestinos, en particular en Gaza, toda una generación de jóvenes con amputaciones, y quisiera terminar diciendo que, de hecho, estas técnicas y prácticas en Palestina no solamente se han concebido para gobernar a los palestinos, y es por eso que es importante la paralela, porque estas técnicas, estas prácticas se han diseñado efectivamente para la exportación. Lo vemos con la tecnología militar que Israel vende, diciendo que ya ha pasado por pruebas de campo. Bueno, las pruebas de campo se realizan probándola con los cuerpos palestinos. Mi punto aquí es que estas tecnologías gubernamentales, ya sean económicas, militares o de otro tipo, no se conciben únicamente para gobernar a los palestinos, sino para exportarse. Y en cierto sentido se podría decir que existe una cierta palestinización del mundo. Creo que ese es el punto. Si me permite intervenir. Dame un segundo. Sí quise mencionar una cosa, porque sé que nos enfocamos en Chile, pero quise comentar una cosa que me impactó durante el estallido social. Es que me encontré, sí se ven las heridas, también en las
redes sociales se ve como las fuerzas de seguridad del Estado, que tienen una fuerza muy activa, siempre se están jactando de las armas, de los vehículos armados que importan muchos de Israel. Pero una cosa que me resaltó fue un artículo que me encontré que preguntó ¿por qué Chile está haciendo capacitación en Honduras y en otros países de América Central? Y para llegar al aspecto internacional de todo esto, algo que encontré en mis investigaciones fue este programa de cooperación y defensa para Centroamérica y el Caribe. No se ha escrito mucho al respecto, es difícil encontrar información, pero me parece que es algo que cuando conversamos tenemos que hacer esa investigación, porque Chile empezó a capacitar a las fuerzas en Centroamérica, hablando de la forma en que existe ese intercambio de capacitación y tácticas de seguridad. Empezaron en El Salvador, Honduras, México. El papel de Chile en Haití ha sido notoriamente malo. Hubo un caso de violencia sexual. Muchas mujeres y jóvenes menores de edad quedaron embarazadas. No solamente capacitaron a los centroamericanos, sino que después los incorporaron a esa misión. Entonces Chile capacitó a las fuerzas de seguridad social en El Salvador, pero después las introdujo a la misión en Haití. Y eso nos da un sentido de cómo sucede todo esto. La capacitación a nivel universitario, un profesor en Chile imparte un curso durante un semestre a las fuerzas de seguridad social. Están aprendiendo a aplicar esa violencia, pero esas misiones en el territorio, creo que tenemos que prestarle atención a eso, al papel que desempeña Chile, por ejemplo, en el Grupo Lima y su forma de atacar a Venezuela. Quise mencionar eso en breve porque tenemos que pensar en la forma en que esa capacitación sucede a nivel internacional de formas muy perniciosas. Rodrigo, sé que querías comentar algo en breve y después podemos pasar a la siguiente pregunta. Sí, es muy sencillo. Me parece que el problema aquí es que decimos que estamos experimentando. Nuestra experiencia de estos momentos es que el mundo se está volviendo Nagbauer. Nos convertimos en palestinos por la presencia de las tácticas del neoliberalismo. Las tácticas del neoliberalismo son formas de subjetivación, son la nueva forma y la consumación de la máquina colonial de ocupación. El mundo se está convirtiendo en Nakba y los habitantes del mundo, todos, en ciertas maneras se están convirtiendo en palestinos. La lucha palestina no es una lucha étnica, es una lucha cosmopolita, porque la consumación de la máquina colonial de ocupación, como el capitalismo neoliberal, sucede a nivel mundial. Perfecto, gracias. También me parece importante señalar que Canadá también desempeña un papel bastante importante en la capacitación en países donde hay mucha represión. En Haití, por ejemplo, Canadá, el RCMP, se considera como mejores prácticas en todo el mundo. La capacitación le dicen la construcción de capacidad en su discurso, pero a menudo estas fuerzas policiales son las que reprimen al pueblo. Por ejemplo, el ejemplo más actual es Haití. Gracias, Rodrigo, Emilio, Pamela. Fue un análisis excelente de lo que platicamos. Hablemos un poco del mismo tema de la interconexión de las luchas. Algo que captó la imaginación de todo el mundo durante el levantamiento en Chile fueron las piezas de performance. Un violador en tu camino, por ejemplo, del colectivo de Valparaíso, las tesis. Y en todo el mundo se replicó, lo vimos a nivel mundial y me parece un ejemplo de la forma en que las luchas contra el imperialismo, el colonialismo, están vinculadas entre sí, pero también están arraigadas en la lucha feminista, el movimiento feminista, en la lucha
la liberación de género, la liberación sexual. Sucede lo mismo en Palestina. Una campaña contra lo que se llama el pinkwashing. El colectivo feminista lanzó una campaña que se llamó El Movimiento Palestino. Es un tema feminista, insiste que no se puede desvincular la causa de la migración de temas de género y sexualidad. Obviamente la lucha está muy conectada, es muy diversa. Me encantaría escuchar de todos, de Pamela tal vez primero, con respecto al movimiento feminista, de las mujeres, estas otras luchas que a menudo están encabezando la lucha contra el colonialismo. ¿Qué significa esto para los movimientos feministas, indigenistas? Rodrigo, tal vez podríamos comenzar con Pamela. ¿Cómo no? Con mucho gusto puedo decir unas palabras. Obviamente creo que una cosa que el estallido social en Chile nos ha mostrado, creo que es notorio, ¿no? Que en América Latina los feminicidios que se ven, los asesinatos, la violencia que sucede, que experimenta la gente LGBT en América Latina son crisis que casi a diario se escucha de otra mujer que fue asesinada en un caso de violencia intrafamiliar. Creo que el performance de la tesis fue tan poderoso precisamente porque en todo el mundo las mujeres o la gente LGBT, la gente trans se identificó con esa pieza. Y una cosa que han demostrado es que la lucha para la liberación, la emancipación, ya no será algo uniforme, sino que tendrá que reunir a todos los sectores de la sociedad en cada tema. Que no puede existir la liberación en la sociedad si no incluye la emancipación de las mujeres, de la gente LGBT. Tienen que tener una voz en estos movimientos y poder participar en eso. Sus luchas tienen que formar parte de la lucha mayor en la sociedad. En ese sentido, por eso fue tan poderoso, se volvió viral casi de inmediato. La gente lo tradujo a otros idiomas casi de inmediato, precisamente porque la gente se identificó con esa pieza. Y Rodrigo, hemos hablado de esa tendencia de pinkwashing. No sé si quisieras comentar algo al respecto. Sí, pero quisiera señalar unos temas del estallido social en Chile primero. Me parece muy importante entender algunos problemas que tenemos con el estallido social en Chile. El estallido es más parecido a ciertos estallidos árabes. No solamente la primavera árabe del año 2010, sino también la intifada palestina de 1987. ¿Qué es la característica de la intifada palestina y de la primavera árabe y el estallido social en Chile? Me parece que es el movimiento de destitución. No es un estallido en el sentido de una revolución que tenemos en mente, como una revolución moderna que rompe un orden para institucionalizar otro orden. El estallido social en Chile es muy parecido a la intifada palestina en 1987, porque aplica una cierta destitución del orden, es decir, el orden no puede traer ninguna forma de hegemonía. Se rompe ese simulacro del poder. El poder queda absolutamente expuesto, desnudo totalmente. El resultado que vimos del estallido social en Chile es la destitución de la hegemonía
y nos muestra el esqueleto del orden. Vemos el orden en su forma más vacía. Eso es muy importante porque me parece que muchos estallidos y rebeliones que vemos en todo el mundo, en Argelia, en Irak, simultáneos del estallido en Chile, vimos uno en Ecuador, vimos otro levantamiento en Colombia, etcétera. Tienen la característica de que son de destitución, no de constitución. Y creo que por eso estamos experimentando una intifada global hoy en día, una intifada global. Quiero mencionarlo de acuerdo con Hamid Dabashi, con su investigación. Hamid Dabashi dice que la primavera árabe es como una intifada continental. Podríamos decir que hoy en día estamos experimentando una intifada global y el levantamiento chileno es muy importante. Estuve escribiendo un libro en su momento. El último libro que mencionaste fue sobre la intifada, una topología de la imaginación popular. Empecé a escribir el libro en 2017. Terminé de escribirlo en octubre de 2019, 5 días antes del estallido social en Chile. Entonces se lo mandé a la editorial, se publicó y salí a la calle y experimenté la intifada aquí en Chile. Algo absolutamente nuevo para mí, para todos, porque Chile fue un país característico que siempre nos recordaba que es un país estable, todos pueden venir, las instituciones son fuertes y nadie cambiará lo que heredamos del régimen de Pinochet. Tenemos el tiempo encima, si podrías resumir un poco. Si puedo intervenir aquí. Cuando Pamela hizo la pregunta sobre las tesis en Chile, las luchas feministas y el pinkwashing, yo pensé que nos quedaban 2 horas más para platicar porque es un tema tan grande, pero trataré de ser muy breve. Hay ciertos puntos que es importante destacar para la comprensión de la lucha feminista en Chile, en el Medio Oriente, en Palestina en particular. La primera cosa que mencionaría es que efectivamente en Palestina lo vimos durante mucho tiempo, la lucha nacional de liberación, etc. En Palestina opacó a las otras luchas. Por ejemplo, por supuesto, la lucha social, económica, de género, opacó esas luchas. La lucha nacional. En Palestina se escuchó cómo la dirigencia le decía a los demás movimientos las luchas de justicia social, justicia de género. Les decían, no, espérense, primero nos liberamos y después lidiamos con ese problema. Con su discurso silenciaron esas luchas durante mucho tiempo y eso fue algo que se vio en Palestina en 1994, porque el feminismo en Palestina siempre ha estado presente. Las mujeres son fundamentales para el movimiento de liberación nacional, para la Organización para la Liberación de Palestina. No es nada nuevo, no es nada ausente. En 1994, de nuevo las feministas surgieron en la lucha contra
la nueva autoridad palestina que crearon los acuerdos de Oslo, la cual quiso imponer prácticas muy conservadoras con respeto a las mujeres. Hubo un movimiento feminista grandísimo que logró mucho, que sigue presente hasta el día de hoy. La segunda cosa que quise mencionar es para la audiencia, porque yo siempre, con frecuencia, encuentro que en el occidente el discurso del feminismo hacia el mundo árabe siempre es, sí, claro, tienen una lucha de género por culpa del Islam. Y eso no es un hecho, no es cierto. Por supuesto, como en toda ciudad, como en Chile tenemos, por ejemplo, esa lucha de justicia de género también contra la Iglesia Católica. Por supuesto, los palestinos tienen sus propias luchas contra las fuerzas conservadoras. Pero tenemos que complementar eso, que no es exclusivo de Palestina, sino que es una realidad para toda sociedad. Tenemos que complementar eso con el hecho de que el feminismo en Palestina y en el mundo árabe también destaca las luchas contra otras formas de violencia de género, las cuales son más estructurales, están relacionadas con el capitalismo, en el caso de Palestina con el colonialismo, por ejemplo, hablando de la sexualidad. Sabemos hoy día que en el ejército israelí existe una unidad que le espía al pueblo palestino, que interviene en sus conversaciones telefónicas, y hace tiempo un ex oficial de esa unidad lo declaró, que lo que estaban vigilando, bueno, por supuesto, información general de seguridad, pero en particular escucharon comentarios de la homosexualidad, buscaron comentarios de infidelidad y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo pueden usar como una herramienta para obligar a la gente a colaborar con ellos. El mismo país, Israel, que nos dice que es un refugio para las minorías sexuales, interviene en los territorios palestinos y manipula las identidades de minoría para obligarlos a colaborar con el régimen colonial. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Finalmente, quisiera mencionar que las tesis en Chile lo que demostraron es precisamente eso. La lucha feminista en Palestina y en Chile, en el resto del mundo, no es solamente una lucha contra ciertas reglas conservadoras, morales, sociales, sino que es una lucha contra las estructuras que tienen que ver con el género. Y es por eso que las tesis dicen, no me preguntes dónde estuve, qué hora era ni cómo iba vestida, porque tú me violaste, tú eres el violador. La primera referencia de las tesis es que tú, ¿a quién se dirige? Al Estado. Tú, el juez. Son instituciones. Están señalando la violencia estructural de género. Es una realidad en Chile y en Palestina. Seguiremos ahora con la última pregunta. Estoy viendo en línea, no veo otras preguntas. Pamela, ¿me puedes decir si hay otra? La última pregunta, ya hemos hablado un poco al respecto. Se trata de la resistencia, la cual toma muchas formas. En el occidente puede tomar ciertas formas, protestas. Quisiera que hablaran un poco sobre las distintas formas de protesta en los distintos territorios, qué significa, cómo la gente los emplea, como el arte, por ejemplo, si se puede considerar como una forma de protesta. Si pueden hablar un poco al respecto, cómo se ve y la diversidad de formas que existen. Bueno, Pamela,
Emilio. A mí siempre me interesa el arte como una forma de resistencia y me parece que el ejemplo de Chile es un maravilloso ejemplo porque ahora es imposible ir a Chile y no ver el arte por todos lados. Cuando sales a caminar por la calle, el graffiti, los murales, los performances como las tesis, pero también la música. En el pasado y durante la dictadura existía la nueva canción de Víctor Jara y ahora tenemos artistas como Ana Tijoux. A mí siempre me interesa esa forma particular y creo que más que en otros lugares los chilenos suelen reconocer la importancia de las artes como parte de un esfuerzo enfocado de resistencia. Sabemos que no es solamente la protesta, aunque son importantes las manifestaciones, sino que toman formas creativas también y examinamos las distintas formas. Emilio, creo que resaltaste perfectamente la razón por la cual el performance de las tesis fue tan poderoso, pero también se trata de introducir el gozo al movimiento. Vemos estas acciones creativas como estos ciclistas, la revolución ciclista en que vemos kilómetros de ciclistas que cargan la bandera de Walmapu. Son acciones creativas que te atraen, te llaman la atención y me parece que son claves. Pero eso me hace pensar en el lado palestino del boicot cultural, de reclamar su propia cultura, garantizar que Israel no se adueñe de su cultura. El símbolo de la kafía es algo visual. Se ha convertido en algo visual en todo el mundo. En Chile siempre existe la proyección sobre ese edificio que tiene la forma de teléfono. Un día proyectaron la imagen de la kafía. Son los aspectos culturales, por ejemplo, la comunidad chilena en la comunidad palestina en Chile, la forma en que conservan el baile del Dabka. Eso para mí es muy interesante, ver cómo la gente se ve reflejada en estos movimientos, se integra de distintas formas y creo que eso tiene que ser una parte de la conversación, las artes, el lado cultural, la música, etcétera. Solamente quisiera subrayar algo que mencioné Emilio sobre las tesis también. ¿Por qué? Aparece el Estado como violador. Es por eso que el Estado adula su historia de la violación colonial. La historia colonial es la historia de una violación, porque la violación que viene desde el colonizador hacia las mujeres, por ejemplo, implica un símbolo de captura del cuerpo. Cuando hay una guerra, en muchos casos de la guerra, los soldados suelen violar a las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial y en el proceso colonial también. ¿Pero por qué? Creo que es porque el acto de la violación es un mecanismo para capturar el cuerpo. Se simboliza en el Estado porque todavía sigue siendo un Estado colonial que gobierna los cuerpos que captura el neoliberalismo para su precarización y la precarización de la lógica del neoliberalismo es más profunda precisamente en el impacto a los cuerpos de las mujeres porque la precarización del capitalismo neoliberal es más fuerte. Entonces es muy interesante cómo las tesis hicieron una sustracción, rechazan y destituyen la captura que el Estado todavía sigue queriendo ejercer sobre su voz. Creo que tenemos que pensar al respecto, tal vez desde una perspectiva colonial debido a la máquina colonial de los españoles, por ejemplo.
En muchos casos violaron a las mujeres en el nuevo continente, en el mundo nuevo, debido al hecho de que el acto de la violación es un mecanismo de captura del cuerpo. Ese es mi punto. Gracias. ¿Algo más? Si puedo intervenir. Si estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, mira, yo, este tema es algo particularmente sensible para mí. Me encantan las artes y me considero artista frustrado, entonces hablar de este tema es una especie de consolación. Pero sí, por supuesto, Pamela, la relación entre la resistencia y las artes es un tema grandísimo. Casi me entristece tener que tratarlo tan brevemente. Sí, estoy de acuerdo. Y la importancia de eso se puede ver particularmente en la reacción del poder frente a las artes. ¿Cuál es su reacción? Es el pánico absoluto. Cuando me refiero a las artes me refiero a toda creación espiritual, desde la filosofía hasta las artes como tal. Cualquier creación del espíritu, diría yo, es el arte, incluyendo la filosofía. Y cuando ves la reacción del poder frente a las artes, entiendes entonces que el poder entiende su importancia. Entonces, unos ejemplos clásicos de eso. El ministro del Interior de Mussolini, cuando decide encarcelar a Gramsci, Antonio Gramsci, el marxista. ¿Y qué dice el ministro del Interior de Mussolini? Declara en público, dice, tenemos que callar esta boca para siempre. Es así como concibieron el poder de las artes, de escribir, de pensar, pero también hay otros ejemplos más espectaculares y también más vulgares en el régimen nazi, pero también en el régimen de Pinochet. Vemos cómo quemaron los libros, imagínense cómo quemaron los libros, cerraron las facultades de filosofía, cerraron las facultades de arte y por supuesto la tragedia enorme, el ejemplo tan indignante de lo que le pasó a Víctor Jara, quien fue atacado como artista. Lo atacaron y atacaron precisamente las partes de su cuerpo que él usaba para tocar su instrumento, la guitarra. Le rompieron los huesos para que no tocara más. No quedaron satisfechos con eso y él recibió, no recuerdo si fueron 38 o 40 balazos que recibió en diferentes partes de su cuerpo. Entonces el poder ahí está diciéndonos lo importante que es la relación entre las artes y la resistencia. El mismo poder nos lo dice. Existe una muy larga tradición de eso. Lo conocemos en Sudamérica, en Cuba, primero con la Revolución Cubana y la Nueva Trova. Así se llamaba. Parte de eso es Silvio Rodríguez y todos los que conocemos tan bien, los que han sido tan centrales en una especie de espíritu de apoyo a la Revolución Cubana en sus inicios y al sufrimiento del pueblo cubano hoy día. Después de 50, 60 años, no recuerdo, del boicot y bloqueo, finalmente tenemos un excelente ejemplo de lo mismo en la Unidad Popular de Allende en Chile y su propia declaración de que la nueva canción chilena
de la cual formaron parte Víctor Jara y tantos otros, formaba parte del proyecto chileno de construir el socialismo en Chile. ¿Y qué sucede en Palestina? Pues no es nada diferente. Tenemos artistas palestinos brillantes que nos muestran su experiencia de maneras en las cuales ningún libro de ciencia política podría expresar. Nos recuerdan, a fin de cuentas, que efectivamente el poema puede ser una fuente de la verdad también. Los palestinos están practicando todas clases de artes. Algo que me impactó en particular, una amistad muy estrecha que organizaba sesiones como esta sobre el cine y la revolución, y en general hay tantos artistas palestinos que muestran la realidad de Palestina a través del canto, el poema, la escultura. Ocupan un lugar central en toda aspiración a la independencia que tenemos. Perfecto, gracias. Pamela, tu micrófono está apagado. Le decía muchas gracias, Emilio. Y sí, creo que con eso ya sé que nos estamos acercando al límite del tiempo. No sé si tienen algún comentario final, breve, muy breve, que quisieran hacer, como 2 minutos cada quien. Y creo que ya vamos a concluir. Sí, nada más quisiera decir que el año pasado, en 2019, cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, los policías aquí en Hualmapu, en Palestina, dibujaron el rostro de Camilo Catrillanco en el muro del apartheid. Hay una conexión de imaginación entre las luchas. Eso es muy importante por la relación entre las artes y la lucha. La relación entre ellas se debe a la lucha misma. No hay lucha que exista sin imaginación. La imaginación, para mí, ocupa un lugar central en el fenómeno que se analiza. Camilo Catrillanco fue mapuche, fue asesinado por la policía aquí, y los palestinos dibujaron su rostro sobre el muro del apartheid. Ahí está el vínculo entre las luchas. Emilio, ¿algún comentario final? Sí, siempre tengo un comentario final. Sí, es cierto, ya lo sé. Mi comentario final es un llamado a la precaución con respecto a la resistencia y las artes. ¿A qué me refiero con esto de la precaución? Y pido disculpas por ser tan académico, pero es muy breve. Tiene mucha relación con algo que denuncia Foucault en uno de sus textos, del cual nos advierte: tan pronto como aparece un discurso emancipatorio, se corre el riesgo de que el poder se adueñe de ese discurso. Mi sugerencia entonces para las artes y los artistas es la siguiente: que estén atentos y conscientes de la posible cooptación de su trabajo de parte del poder. Con eso me refiero a que sabemos cómo sucede en Chile, pero por ejemplo en Palestina es abrumador ver cómo los símbolos de resistencia
los símbolos artísticos de la resistencia, como la llave del regreso, la cafilla, la misma mezquita de Al-Aqsa. Todo eso se emplea para la publicidad de empresas telefónicas que forman parte de esta implementación de política neoliberal en Palestina. Los bancos hoy día venden casas y en la publicidad se puede apreciar una casa nueva, una pareja, y debajo de la casa aparece una llave del retorno. Y dice la publicidad, ya no tienes que esperar más, te damos el 90% del precio como préstamo. Y así vemos cómo los símbolos artísticos o nacionalistas se pueden convertir en técnicas o elementos que forman parte de la dinámica del poder de subyugación en lugar de emancipación. Mi invitación entonces es estar siempre alertas para que nuestras estrategias de emancipación, ahí incluyo a las artes, no se conviertan en tecnologías de dominación. Completamente cierto. Muchísimas gracias, Emilio, Rodrigo, Pamela. Queremos agradecer también a los patrocinadores, organizadores. ¿Algo más? Sí, por supuesto, como mencioné antes, esta conversación es una que muchos hemos tenido desde hace tiempo y es agradable poder compartirla con los demás por fin. Entonces, muchísimas gracias a todos los patrocinadores, los que organizaron este evento, pero sobre todo a Opindianti y Apoyamos Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su disposición a participar en esta conversación es el evento final de la semana del apartheid israelí. También habíamos hablado de la intifada. Rodrigo, mencionaste la intifada, el papel de las mujeres. La película que enseñamos esta semana fue Naila y el levantamiento. Si no la han visto, véanla. Hoy es el último día para que la vean. Y esperamos el programa del próximo año, que seguramente será fascinante y que nos ayudará a seguir haciendo estas conexiones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y de nuevo, gracias a ustedes, Rodrigo y Emilio, por esta conversación tan importante, y a Raúl por acompañarnos siempre en estas conversaciones. Gracias.